cardíaca por el volumen sistólico de inyección. ¿Sí? Entonces, si en algún momento, por ejemplo, ustedes analizan esto de manera matemática, ¿no? Yo podría decir que si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Si por ejemplo yo tengo una frecuencia cardíaca, imagínate que hay un temblor ahorita, ¿no? Soy el primero en salir y cierro la puerta y me voy corriendo. Empiezo a correr, bajar las escaleras, ¿sí? Y empiezo a aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿ya? En ese momento aumenta mi frecuencia cardíaca, yo estaría ahorita en 84, ya que aumente a 100. Pregunta, por ese aumento de mi frecuencia cardíaca, solo por bajar las escaleras, ¿habrá aumentado mi gasto cardíaco? ¿Sí? ¿Sí, no? Aplicamos ahí y ha aumentado el gasto cardíaco. Muy bien. Pero por ejemplo, si esta frecuencia cardíaca ya no es 110, sino por ejemplo les digo que ahora estamos con una frecuencia cardíaca por alguna enfermedad del corazón, intrínseca del corazón, un paciente empieza a hacer frecuencias altas, ¿no? Estamos hablando por ejemplo de 170, 180, 190, 200. Pregunta, ¿el gasto cardíaco aumenta? ¿Qué dicen? Sí, retírate. ¿Qué dicen? A ver, ya les hice esa pregunta alguna vez. ¿Por qué no? Eso, muy bien, ya se los había explicado. Recuerden que un ciclo cardíaco, ¿cuánto dura? Más o menos, promedio. ¿Un ciclo cardíaco cuánto dura? Un ciclo cardíaco. Un ciclo de sístole y de diástole, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Más o menos 0.9 segundos. Dura un ciclo cardíaco. Por eso que la frecuencia cardíaca oscila más o menos entre 60 y 70. Pues saquen la cuenta, ¿no? 0.9 segundos en un minuto. ¿Cuántos ciclos cardíacos voy a tener? ¿Sí? Es su frecuencia cardíaca. Por eso 60, 70 en promedio. De esos 0.9 segundos que dura un ciclo cardíaco, ¿cuánto tiempo el corazón se demora en la diástole? Aproximadamente entre 0.5 y 0.6 segundos. O sea, es el mayor tiempo el corazón está en diástole. Está llenándose. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Necesariamente va a disminuir un poco, ¿qué cosa? El tiempo de la diástole y de la sístole también. Imagínate, una frecuencia cardíaca tan alta, ya no va a haber tiempo para que el corazón se llene. Es por eso que cuando los pacientes empiezan a hacer problemas de taquiarritmias, se desploman. Están tranquilos en la emergencia y ¡pum! Porque en ese momento el gasto cardíaco no aumentó. Al contrario, hay menos gasto cardíaco. Porque el corazón no se llena, no hay tiempo para llenarse, está así. ¿Entienden? Entonces no lo analicen como una fórmula matemática. Analícenlo en el sistema. Es un sistema vivo, ¿no? Eso está así, como variable, pero tiene pues sus parámetros, ¿no? Tiene un tope. La frecuencia cardíaca, entonces, es una, digamos, va a estar controlada por quién. O quién puede, digamos, de alguna forma, lograr cambios de la frecuencia cardíaca. ¿Qué sistema? El sistema nervioso. ¿Pero qué parte del sistema nervioso? El sistema nervioso autonómico, ¿no? Ustedes ya han llevado neurofisiología, ¿no? Sí. Pues, el sistema nervioso autonómico se divide en dos ramas, ¿no? ¿Cuáles son? El simpático y el parasimpático. El simpático va a ejercer su acción a través de neurotransmisores, ¿no? ¿Qué neurotransmisor tiene el simpático? Noradrenalina y adrenalina. Son los dos neurotransmisores del simpático, de los órganos diana. ¿Qué neurotransmisores tiene el parasimpático? Acetilcolina, ¿sí? Entonces, esos dos mediadores o esos dos grupos, tanto el simpático como el parasimpático, va a poder regular tanto la frecuencia cardíaca como también va a poder regular la contractilidad del corazón. Por ejemplo, si ustedes ahorita empiezan a hacer algún tipo de ejercicio, ¿se acuerdan de esa clase en la que estuvieron haciendo polichinelas? Ya. En ese momento las polichinelas, su frecuencia cardíaca se disparó, ¿no? Aumentó la variable de gasto cardíaco y también aumentó la variable presión, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicieron la toma de la presión? En el ejercicio subió, ¿no? 10 a 20 milímetros de mercurio.
Pero recuerden que la variable presión arterial también depende de quién, del gasto cardíaco. ¿Y qué se modificó en el gasto cardíaco en ese momento? La frecuencia. No, estaban con más frecuencia y estaban botando más, por lo mismo que necesitaban más sangre en sus músculos. Entonces, si se dan cuenta, esas variables están relacionadas todas, ¿ya? Y hay mecanismos, ¿no?, dependientes del sistema nervioso que lo están regulando, tanto el simpático como el parasimpático. ¿Cuándo entra a tallar el parasimpático en su vida diaria? ¿Cuándo entra a tallar? ¿En qué momento? Cuando están dormidos, ¿no? Si tú comparas la frecuencia, tu misma frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca de alguien cuando está dormido y cuando está despierto, vas a ver que hay diferencias. Porque durante el sueño, el parasimpático es el que está prevaleciendo. Por eso que la frecuencia cardíaca, tu misma frecuencia cardíaca estará en 60 en el sueño. Y mientras despiertas vuelve a subir. En quién más, por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede estar más baja o el parasimpático ser, digamos, el efector principal. Estamos hablando de ejemplos fisiológicos, o sea, no en fisiopatología, esa es otra cosa ya. Ejemplos fisiológicos en el cual el parasimpático esté primando, esté actuando, y por eso que tu frecuencia cardíaca está baja, ¿no? 55, 60. En reposo no llegamos tan bajo, ¿eh? Si ustedes se toman en reposo, la mayoría, bueno, ustedes que son más jóvenes, estarán pues en 70, 68, 70, ¿no? Yo que soy ya más viejo estaré en 85, ¿no? Encima ni ejercicio hago, peor. Pregunta entonces, ¿en quiénes tendrán la frecuencia cardíaca muchísimo más baja que la mayoría de nosotros, ¿no? Adultos mayores, adultos mayores. Los que hacen deportes, ¿no? Sobre todo atletismo, ¿no? Fondismo. Los cambios fisiológicos asociados al ejercicio, ¿sí? Atletas de élite, no estoy hablando de que juegan fulbito todos los viernes, ¿no? Propio fulbito. No, estamos hablando de deportistas de élite, ¿no? Que ya hacen pues cambios fisiológicos. Y dentro de esos cambios fisiológicos es el parasimpático el que va a primar. Por eso que tú ves, ahí creo que en otro grupo había uno, ¿no?, que tenía la frecuencia cardíaca menos de 60. Mi compañero Víctor, él más es una pregunta: ¿cómo se puede identificar si es un deportista de élite o no? Porque él en sí no es deportista, pero para todo el día en gimnasio. Y tiene la diferencia del deportista y más. Claro, es que es otra cosa, pues o sea, me refiero al digamos, el ejercicio aeróbico, pues, ¿no? El que demanda oxígeno. ¿Cuál sería, entonces, por ejemplo, cuál sería una rutina de un deportista destacado? Eso es lo que hacen fondo. Fondismo. Una rutina. ¿Cómo rutina? Porque hay deportistas que corren más o menos 2 horas diarias de calentamiento, luego hacen gimnasio. Ah, ya, es que... ¿Cuántas horas como tal? En horas no tendría ese dato de cuántas horas, pero es más que todo los que hacen, por ejemplo, postas, los que hacen fondo, ¿no? Los 10K o los... sí, los que hacen, o sea, los que tienen una preparación, como tú dices, ¿no? Una rutina del día a día, ¿no? No los que solo corren los sábados, ¿no? No, pues, o sea, tienes que tener una rutina diaria, ¿no? En todo deportista va a haber bradicardia, sí, porque lo que pasa es que cuanto más baja esté la frecuencia, vas a poder tener un poco más de gasto en el momento que demandan, ¿no? Generalmente, claro, o sea, el cuerpo se adapta al ejercicio. Es muy distinto al que levanta pesas. El que levanta pesas, el corazón crece más, por lo mismo que tiene que bombear, ¿no? Porque además es un deporte de más resistencia. Los cambios fisiológicos del ejercicio son otro mundo, ¿no? Es todo un tema hablar de ejercicio, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? ¿El ejercicio? ¿Fisiología de ejercicio? No, es un curso aparte. ¿Sí? No, eso creo que hacen los de educación física. Claro, eso es el deporte. Claro, es fisiología del ejercicio. Así como también hay una fisiología de la altura, ¿no? De la altura, pues, los que viven a más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Claro. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esa idea? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros? A ver, deja de jugar con el miembro de Maqueta. ¿Ya? Entonces, miren, esos ejemplos que les he dado son ejemplos fisiológicos, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro que el parasimpático y el simpático van a ocasionar esas modificaciones, tanto de la frecuencia como de la contracción. La variable volumen sistólico de eyección. Ojo, en los textos los pueden encontrar como volumen sistólico de eyección, lo pueden encontrar como volumen de eyección, ¿no? Lo pueden encontrar como volumen sistólico, o sea, es lo mismo. Solo que cada texto lo denomina de manera diferente, pero al final es lo mismo, así que no se hagan bolas. ¿Sí? Por eso se los digo para que lo tengan en claro al momento que lo lean. El volumen sistólico de eyección lo vamos a graficar en esta observen, imagínense que es la cámara vesicular, ¿ya? Y aquí, como toda cámara, nunca el corazón se va a quedar vacío. Siempre hay un volumen residual. Ese volumen residual tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No. El volumen residual es lo que se queda en el corazón, no es lo que sale del corazón. ¿Cómo se llama? Ese volumen que se queda en el corazón en cada contracción. ¿Es el volumen? ¿Tiene otro nombre? Sí, sí. ¿Cómo se llama? El volumen al final de qué? ¿De la? El volumen al final de la sístole. En cada sístole, sí, o el volumen telesistólico, pues al final, el volumen al final de la sístole. ¿Ya? Entonces, este volumen es volumen al final de una sístole. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto es el promedio de lo que se queda en el corazón? ¿Ah? ¿Cuánto es lo que se queda en el corazón? Aprox. 5 mililitros. ¿Ah? 5 mililitros. 5 mililitros. Ya, retírate, ahora sí. ¿Cuánto? 50. Más o menos 50 mililitros. Ya, es el volumen al final de la sístole. Lo que llena esto es lo que bota siempre el corazón. ¿Cómo se llama esto? El volumen sistólico de eyección. ¿Cuánto es? 70. Es 70. Profe, de 70 a 90 creo. Profe, es un poquito. Como la canción de Camilo. 70, ¿ya? Y pregunta, ¿y todo? ¿Cuánto es? ¿Todo? ¿Cómo se llama? Volumen total. Volumen. Me cae. Una más y ya al verano. Al verano. No, ya sé que 120, pero ¿cómo se...? Sé sumar. ¿Cómo se llama? ¿Volumen sistólico? ¿Ah? No. ¿Cómo se llama? ¿Tú has escuchado la casa? ¿Cómo se llama? Volumen sistólico total o completo. Alguien, por favor, que salga del grupo. No dice nada de eso. Volumen de eyección total. Es el volumen al final de la diástole. Terrible. Al final de una diástole, al final de un llenado, ¿cuánto tienes? 120. Y esas son las variables. Es muy obvio, pero. No te preocupes, no te preocupes. Ya, esas son las dos variables, las tres variables, de las cuales la que está aquí considerada es el volumen sistólico de eyección. ¿Qué quiere decir? Que siempre lo que el corazón va a botar es ese volumen. Ojo, ese volumen no es constante, pues va a ir variando, ¿no? Es lo que te digo, de repente tienes examen en el otro campus, en campus 2, y te queda un minuto para llegar, entonces lo que haces es correr, ¿no? Y en ese momento ya no es 70 lo que botas, sino botas un poquito más, 75, 80, pero ese volumen de exceso que le llega al corazón lo tiene que botar. Sí o sí lo tiene que botar.
Entonces, ¿cómo el corazón se adapta tan rápido a esos cambios de volúmenes? ¿Cómo crees que el corazón se adapta tan rápido a esos cambios, no? Porque, por ejemplo, si eres un deportista también, ¿no? Rápidamente cambia tu gasto cardíaco. Ya, ¿cómo se adapta el corazón a esos cambios? ¿Cuál es la base de esa adaptación? Y es motivo de la práctica de hoy. La elasticidad. ¿La ley de quién? De Boyle. Eso, la ley de Frank Starling, la ley de Frank Starling, ¿no? ¿Qué te dice Frank Starling? ¿No? Dice, los que han leído Frank Starling, dice que el corazón se adapta a esos cambios, pues no de volumen. Si recibe 80, va a botar esos 80. Pero ¿de qué depende que el corazón se adapte tan rápido? Son propiedades intrínsecas del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, como todo músculo, tiene proteínas contráctiles, y seguro lo han revisado, ¿no? Actina y miocina, que se desplazan entre ellas y forman puentes cruzados. Por eso que el corazón se distiende y se contrae con fuerza para botar ese exceso. Esa es la teoría de Frank Starling, ¿no? Pero Frank Starling tiene un límite, pues. Hay un límite para todo. No piensen que cada vez que el corazón recibe más volumen, se va a contraer más. ¿Cuál es el límite? ¿Quién pone el límite a esa teoría? A esa ley. ¿Quién pone el límite? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿El límite quién lo pone? ¿No leí? Ni siquiera se puede. El límite lo pone la longitud máxima del sarcómero. ¿Y cuánto es la longitud máxima del sarcómero? ¿Cuánto? 0,4. 2,2 micromoles. Ya. 2,2 micrómetros, ¿no? Son en micras, ¿sí? Esa es la longitud máxima del sarcómero. Si tú superas esa longitud, ya el corazón no se va a contraer con más fuerza. Al contrario, va a empezar a generar un residuo más grande. Si le llega, por ejemplo, 200 y superas esa longitud máxima del sarcómero, ya el corazón no va a botar 200, va a botar 180 y va a dejar 20 de residuo. Y eso a la larga genera pues todas las patologías relacionadas con insuficiencia cardíaca. Un corazón insuficiente empieza a generar residuo. Entonces se entiende. O sea, si entienden esta parte van a poder comprender la fisiopatología, pues, por qué pasa los problemas de bomba en cuanto al terminal del corazón. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es analizar pues la contractilidad del miocardio. ¿Para cuándo? Gente, todavía. Metas. Ustedes han observado de repente en algún video, ¿no? Han visto cómo el corazón se contrae, ¿no? ¿Sí? Pregunta, ¿se contrae por partes? O sea, una partecita, otra partecita así, todo. No, es sincrónico, ¿no? Se contrae como un todo. Esa propiedad de contraerse como un todo, ¿cómo se llama? No leo. ¿Qué hacen aparte de estudiar? ¿Trabajan? Aprendían todo, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Si trabajaran los entenderían, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es? La palabra, ¿alguien lo dijo por ahí? Escuché. Sin sitio. El corazón actúa como un sin sitio. Se contrae todo a la vez.
¿Y por qué se contrae todo a la vez? Porque el corazón... Eso, ¿no? ¿Y cómo se comunican? Imagínate que este es un cardiomiocito, este es otro cardiomiocito, este es otro cardiomiocito. Tienes 3 cardiomiocitos contiguos. Se despolariza uno, inmediatamente ya está despolarizado también el C. ¿Y por qué? Porque aquí hay unas comunicaciones, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman esas uniones? ¿Cómo se llaman esas uniones? Las uniones tipo T. Intercelular. Las uniones tipo GAP, ¿no? Las uniones tipo GAP, ¿sí? Esas uniones tipo GAP son en sí canales. Son canales que se abren y se cierran. Entonces, imagínate que esta célula se está despolarizando. Está cambiando su potencial. Inmediatamente se abre esa unión tipo GAP y los electrolitos, no, los iones tipo calcio, tipo sodio están pasando a la otra inmediatamente, sin milisegundos. Por eso que pasa de A a B al toque. Todas se despolarizan. Por eso que el corazón actúa como un sin sitio. Rápidamente estas uniones tipo GAP permiten el paso de esos iones que van a seguir despolarizando a la que siga, a la que siga, a la que sigue. Y al momento que se ve macroscópicamente no vas a poder diferenciar ese tiempo de milisegundos, pues, ¿no? Y lo ves como un todo. ¿Sí? Esa es la actividad de sin sitio del corazón. Ahora, yéndonos ya a lo más microscópico, o sea, viendo a la célula cardíaca, la vamos a dejar por acá. Ya tenemos un cardiomiocito, al costado tenemos otro. Recuerden que estas invaginaciones de la membrana, ¿cómo se llaman? Las invaginaciones de la membrana en las fibras musculares, ¿cómo se llaman? Las invaginaciones de la membrana por donde pasa el potencial, ¿cómo se llaman? Empieza con T. Los túbulos. Eso, los túbulos T. ¿Qué de particular tienen los túbulos T? En los túbulos T yo voy a encontrar unos canales que son en realidad sensores de calcio, ¿no? Permiten el paso de calcio. ¿Y por qué va a ser importante ese ingreso de calcio? ¿Por qué va a ser importante ese ingreso de calcio? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser importante que entre calcio por ahí? ¿Para qué está el calcio? Para que se despolarice. El calcio entra por aquí. El calcio entra por aquí. Ese ingreso de calcio permite que en la otra parte, esto es el retículo sarcoplasmático, también se abra su contraparte y permita que el calcio que está guardado en el retículo salga. Esa es la famosa liberación de calcio mediada por calcio. El calcio pasa por ahí y apertura el canal que permite la salida de más calcio. Ahora, esos canales, que son canales pues que están en la membrana, no son los famosos canales lentos, ¿no? También están pues ahí solos y ellos también permiten, ¿qué cosa? Que ingrese calcio del extracelular. Por eso que en la contracción del músculo cardíaco hay calcio que viene del retículo sarcoplasmático y hay calcio que ingresa del extracelular. ¿Por qué es importante el calcio para la contracción? ¿Qué hace el calcio en la contracción? Mientras que van pensando, Permite que el voy. músculo se contraiga. Pero ¿qué cosa? O sea, a nivel molecular. ¿Qué es lo que hace aquí el calcio en las proteínas contráctiles?
proteínas no se despolarizan. Tampoco pasa sodio por acá. Acá les estoy dibujando las dos proteínas contráctiles más importantes, que son actina y miosina. Pregunta. El calcio, en la contracción ya sea del músculo esquelético, del músculo cardíaco, lo que hace va a ser unirse a una proteína que se llama la troponina C. Se llama troponina C porque el calcio se une a ella. Por eso viene el nombre. Entonces, al momento que se unen, liberan el sitio de unión que se encuentra en actina. ¿Para qué? Para que las cabezas de miosina hagan ahí una unión, formen un puente. Y es así como se deslizan. Por eso hacen esto. Estas proteínas están haciendo este juego cada rato. Pero gracias a que el calcio inicia todo. Este calcio por eso es importante para la contracción. Sin calcio no va a liberar el sitio de unión de actina y miosina. Y no se va a poder deslizar esos filamentos y no va a poder darse la contracción. Por eso es vital que el calcio aumente en el citosol del cardiomiocito. ¿Sí? Ya se ha contraído, ahora tiene que relajarse. Si te he dicho que el calcio es importante para la contracción, ¿qué le debe pasar ahora a ese calcio? ¿Ah? Tiene que irse del citosol. Ya no se puede quedar aquí, porque si no va a seguir pues ocasionando más deslizamiento. Tiene que salir. O bien se va de donde vino del extra, o bien vuelve ¿dónde? Al retículo sarcoplasmático. ¿Sí? ¿Cómo el calcio vuelve a entrar? Esa sería la pregunta, ¿no? Aquí yo tengo una bomba de calcio. ¿Cómo se llama esa bomba de calcio? Que está en el retículo sarcoplasmático. ¿Alguien que sabe del grupo? ¿Nada? ¿Cómo se llama la bomba de calcio? Muy bien. Has devuelto la fe en la humanidad. Cerca. Muy bien. Es la bomba de calcio cerca. Lo que hace es bombear calcio del citosol hacia el retículo. Lo mete. Así como hay una bomba que mete al retículo sarcoplasmático el calcio, hay una bomba aquí que lo saca. Es una bomba de calcio. Bombea calcio hacia afuera y mete siempre a alguien, ¿no? A un hidrogenio. Esa es una bomba de calcio que necesita ATP para funcionar. ¿Qué otra forma tengo de sacar al calcio? Hay proteínas que actúan como intercambiador. Son transporte activo pero de tipo secundario. Este es transporte activo primario. Este es transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque intercambia el calcio que sale. ¿Con quién lo intercambia? Con sodio. Mete 3 sodios y bota un calcio. Pero es un intercambiador, no es una bomba. Y para que todo esto funcione, necesariamente necesitas, ¿qué cosa? Recuerden, la bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿No? Aquí está la bomba sodio, potasio, ATPasa, que lo que hace es, ¿qué cosa? Sacar, ¿cuántos? 3 sodios y meter 2 potasios. Ese juego se produce ahí en la membrana y gracias a eso el calcio se va. Eso pasa cuando en la relajación. Y nuevamente se repite el ciclo. Nuevamente vuelve a entrar calcio, vuelve a contraerse, vuelve a relajar y así está. En algún momento se detiene, nunca, ¿no? ¿Cuándo se detiene? Cuando ves la luz al final del camino. ¿Sí? Pero en toda tu vida está haciendo este juego. ¿Sí? Ahora, en este mismo gráfico vamos a analizar cómo las otras sustancias que hemos visto hace rato haciendo un recuento, vamos a ponerlas aquí al costado.
me has dicho que el sistema nervioso autonómico está regulando todo esto, ¿no? Sus dos ramas, ¿cuáles son? El simpático y el parasimpático. Recordarás en alguna de tus clases ahí de neurofisiología que te decían que el simpático tenía una neurona. ¿Qué neurona? Eso, muy bien, neurona preganglionar. ¿Y tenía una neurona? Eso, muy bien, ¿sí de acuerdo, no? ¿Ya ves? Tu hipocampo está ahí recordando. Lo mismo tenías en el parasimpático, ¿no? Pero la diferencia es que la preganglionar del parasimpático es más larga y la postganglionar es más pequeñita porque se encuentra cerca al órgano efector. ¿Por qué es importante recordar eso? Por los neurotransmisores, ¿no? Aquí yo tengo una sinapsis. Esto es el ganglio, ¿no? ¿Te acuerdas cuando disecaste a tu muerto? ¿Disecaron, no? ¿O no? Ya bueno. Los ganglios autonómicos es el conjunto de estas sinapsis, pues. Esas bolitas que están ahí dentro de la cavidad torácica son los ganglios autonómicos, solo que son miles, pues, no de sinapsis. Por eso se ven grandecitos. Pero ahí están estos. En esa sinapsis, en ambos sistemas hay un neurotransmisor que es la acetilcolina. Son sinapsis colinérgicas y el receptor es nicotínico. Lo que me interesa ahorita es aquí, porque estas son las que hacen sinapsis directa como el órgano diana. Si hablamos del simpático, ¿cuáles serían los transmisores? Noradrenalina y adrenalina. Y si hablamos del parasimpático, acetilcolina. ¿Ya? En líneas generales, el simpático tiene receptores, ¿no? ¿Cuáles son los receptores? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, ¿ya? Pero ahí, todos los betas son iguales, así que no hay problema. Repasando un poco, mecanismos de transducción de la señal. Alfa 1, ¿qué proteína G tiene? ¿O a qué proteína G está adherida el alfa 1? Muy bien, proteína GQ. ¿Y qué es lo que hace? ¿Te acuerdas la GQ? ¿A quién activaba? A la fosfolipasa C. ¿Y qué hacía esto? Generaba dos segundos mensajeros. ¿Cuáles eran? Inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Qué hacía el diacilglicerol? Aumentaba el calcio. ¿Qué hacía el IP3 aumentaba el calcio? El diacilglicerol activaba proteína quinasa del tipo C. Alfa 2 es inhibitorio. Por lo tanto, va ¿a qué? A inhibir ¿a quién? A la adenil ciclasa. Y luego va a disminuir ¿qué cosa? La cantidad de AMP cíclico. Y por lo tanto disminuye la activación de la proteína quinasa A. Los beta son iguales. Todos van a través de ¿quién? De proteína G estimulante. ¿Qué cosa hace la proteína G estimulante? Aumenta la actividad de la adenina ciclasa. ¿Y esto qué hace? Aumenta la cantidad de AMP cíclico. ¿Y esto qué ocasiona? Mayor activación de proteína quinasa A. Es el mecanismo de transducción de la señal de los receptores. Por eso que los receptores en los distintos órganos tienen distinta función. O sea, una misma descarga adrenérgica, noradrenérgica, genera diferentes reacciones dependiendo de qué receptor tenga. Si hablamos del corazón, en el corazón, ¿quiénes están? Sobre todo los beta 1, ¿no? Por eso son cardioselectivos, los beta 1. Si hablamos de acetilcolina, en líneas generales, la acetilcolina también tiene sus receptores. ¿Cuáles son? M1, sigue, no pares, sigue, M5. Pregunta, ¿cuál es el mecanismo de transducción de la señal?
¿Qué pasa? ¿Estás con hipo? No. Se caen los... Se me quiere cagar. M1, M2, M3, M4, M5. Recuerdan, los pares van a través de proteína G inhibitoria. Los pares. Los impares van a través de proteína GQ. Todos los pares, todos los impares, perdón. Ya no voy a hacer lo mismo porque es similar. ¿Ya? Pero pregunta entonces, ¿cuáles vas a encontrar en las células nodales, en los cardiomiocitos? Sobre todo, ¿cuál? El M2 y el M3 en menor cantidad. Pero es el M2 el que encuentras más. Sobre todo también en las células nodales. ¿Ya? Ahora recién ya hemos revisado un poco de eso y vamos aquí. Porque me interesa que aquí entiendan lo que va a suceder en los experimentos, ¿no? ¿Qué pasó? Se emocionó por llegar a esa Hay emoción. Aquí en la membrana de este cardiomiocito vamos a dibujar a su receptor que atraviesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la membrana. ¿Quién es? Y está adherido a proteína G con sus unidades alfa, beta y gamma. ¿Cuál es? El beta 1. Pregunta, ¿qué era beta 1? ¿Con quién trabajaba beta 1? Con proteína G, estimu S, ¿no? La GS. ¿Qué cosa hacía la GS? Activaba a quién? A la adenil ciclasa, ¿no? ¿Para producir qué cosa? AMP cíclico. ¿Para activar a quién? A la proteína quinasa tipo A. Esta proteína quinasa es la que vamos a analizar. Como toda proteína quinasa, fosforila. Pregunta, hace rato hemos dicho que el calcio es importante para la contracción. Pregunta, si yo tengo más calcio disponible, ¿me contraeré más, sí o no? Imagínate que yo tengo calcio almacenado en mayor cantidad en el retículo sarcoplasmático. Si tengo mayor disponibilidad de calcio, la contracción será mayor también. Entonces, ¿qué es lo que hace esta proteína quinasa? Fosforila. Fosforila a una proteína que está adherida a la cerca. ¿Cómo se llama esta proteína? Alguien, por favor. ¿Ah? ¿No? ¿Proteína no? La proteína fosfolamban. Cuando esta proteína quinasa actúa sobre esta, va a hacer que la cerca meta más calcio. O sea, la activa para meter más calcio y guardar más calcio para la siguiente contracción. Por eso que el simpático genera mayor contractibilidad en cada contracción. O sea, aumentar más, ¿por qué? Porque hay más guardado, más calcio se guarda, más rápido y se guarda más. ¿Qué más hace esta proteína quinasa? Se va a ir a favor de la contracción, va a permitir también que se abran más de estos canales. Si yo actúo aquí, permito que haya más calcio del extracelular también y potencio más aún la contracción. ¿Sí? Pregunta, si yo inhibo la bomba de ahí, la que botaba el calcio, también, ¿no? Voy a tener más calcio para la siguiente contracción. Entonces, todos los mecanismos van a estar mediados al final por esta activación de la proteína quinasa tipo A. Por eso que la función del simpático aumenta la contractilidad del músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Sí? Especialmente por la proteína quinasa. Es el efector final, pues, de toda la cascada de transducción. Si se dan cuenta, en todas las cascadas siempre hay una activación de una proteína quinasa. ¿Ya? Eso es en cuanto al estímulo adrenérgico. El parasimpático ahora. Pregunta. El parasimpático, la función, sobre todo, ¿sobre qué sistema se da? ¿Sobre la contractilidad o sobre la frecuencia cardíaca? Eso, sobre la frecuencia cardíaca. O sea, su efecto es sobre todo en la frecuencia cardíaca. ¿Y quiénes son las células
que pueden autorregenerar ese impulso y generar pues aumento o disminución de la frecuencia cardíaca. Las células no nodales, ¿no? Entonces vamos a dibujar por acá a una célula nodal. Esta célula nodal en su membrana, ¿qué pasó? ¿Preguntaste algo? ¿No? Tengo una cara asustada, ¿eh? ¿Ya? Aquí tiene un receptor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es? Colinérgico, ¿no? Muscarínico. ¿Qué tipo? 2. Pero antes de detallarte esto, quiero que analices esta curva. ¿Qué tipo de potencial tenían los cardiomiocitos? ¿Te acuerdas? ¿Potencial? ¿Qué tipo de potencial tienen los cardiomiocitos? Potencial de acción de respuesta rápida, ¿no? Y tienen esta forma, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Potencial de acción de respuesta rápida. ¿Sí? Con sus fases y todo, ¿no? La fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ya. Pero no me importa, solamente quiero que te acuerdes. Solamente quiero que te acuerdes, ¿ya? Porque aquí es otro. Aquí es otro. ¿Cuál es? Es un potencial de acción de respuesta Lenta. Eso, no lo mires, ¿eh? Potencial de acción de respuesta lenta. Vamos a analizar lo siguiente aquí. Por acá está el umbral. Más o menos está en menos 40. Por aquí vamos a poner el potencial de reposo. Está en menos 60. Y aquí vamos a poner la... Tenía esa forma, ¿no? El potencial de acción de respuesta lenta. ¿Sí? Y en estas células tenía otra configuración, ¿no? Tiene acá la 4, la 0 y la 3. Y luego se repite el ciclo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, miren la diferencia. Mientras que una célula, un cardiomiocito, su potencial de reposo está más o menos por acá, en menos 85. Estas células nodales lo tienen en menos 60. ¿Y por qué tienen esa capacidad de autorregenerar su propio impulso nervioso? Porque aquí hay un canal. ¿Cómo se llama ese canal? Si no sabes, mejor no lo digas. Canales de sodio tipo. Los canales de sodio. Con F. La U. No, Fanny. ¿Cómo se llama? Fanny. Eso, los canales de sodio. ¿No? Esos permiten que acá ingrese bastante sodio. Por eso que de menos 60 lo llevan rapidito a menos 40 y ahí se despolizan. Así es el ciclo. Pero eso no pasa en el simpático. No, estamos analizando la célula nodal. Creo que te perdiste en un momento. No, ya, es que ahorita estamos analizando el potencial de acción de la célula nodal. Solo, no he hablado nada todavía del simpático, parasimpático. Solo estoy recordándoles esto para poder aquí recién explicarles el mecanismo del cómo el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, gracias a esto, el potencial rápidamente vuelve al umbral y genera toda la despolarización. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago recordar esto? Porque al momento que actúa el parasimpático, ya sabes que es el muscarínico, ya sabes que está acoplado a proteína G. ¿Qué proteína G es? Inhibitoria. ¿Qué hace la inhibitoria? Inhibida la diaciclasa, por lo tanto va a producir menos ¿qué cosa? AMP cíclico, baja, y por lo tanto también baja la activación de ¿quién? De las proteínas quinasas. Al bajar esta activación voy a tener también menos canales Fanny y por lo tanto digamos, cambio del potencial va a ser más lento. ¿Entienden? Entonces de esa manera en el siguiente latido ya no va a ser así sino así y se va enlenteciendo. ¿Por qué? Porque demora más tiempo en cambiar de menos 60 a menos 40. A ver, no.
carrera. ¿Sí? ¿Entienden? Así el parasimpático genera disminución de la frecuencia cardíaca. Y de esa manera es el efecto neto del parasimpático. Eso es la base de lo que van a ver ahorita, es de manera, digamos ya práctica, en un corazón aislado de rana. Vamos a usar... ¿Ah? No, de la próxima. No, es ahora. Ahora es. Lo que vamos a hacer es que no leí la guía, ¿no? Creo que ni la guía ni... Se han venido solo a dar examen. ¿La guía? El tramo del examen, digo. El examen es demasiado grande. Ah, ya. Ya no se preocupen. Entonces, lo que vamos a usar hoy día son fármacos tipo adrenalina. Ya saben cómo actúa. Vamos a usar fármacos tipo pilocarpina. ¿Qué es la pilocarpina? Ajá. ¿Qué? ¿Y los otros sí no tienen exámenes diferentes? Les digo eso porque los otros contestan. Ellos se contestan. O sea, les preguntaba pilocarpina y me decían, este es un fármaco simpático, parasimpático, mimético. Por eso les digo, o sea, si todos tienen la misma cantidad de exámenes o son diferentes ellos. Tienen que leer, chicos. Es un parasimpático mimético, pilocarpina. Pilocarpina lo que hace es simular la actividad de quién? Del parasimpático. O sea, va a simular la actividad de quién? De acetilcolina. Entonces va a generar el mismo efecto. Y lo van a ver en el corazón del sapo. ¿Cuál es el otro fármaco que dice ahí en la guía? Es atropina. ¿Qué cosa es atropina? Es un antagonista competitivo del receptor muscarínico. Como es antagónico, ¿qué significa esa palabra antagónico? Es hacer lo contrario, ¿no? Antagónico es lo contrario. Por lo tanto, al ser antagónico, no va a tener la función ya parasimpática, sino la función simpática. O sea, la atropina lo que va a hacer es competir con la acetilcolina por el receptor, pero no lo va a estimular, lo va a bloquear para que la acetilcolina no pueda hacer su efecto. Es por eso que la atropina se usa, por ejemplo, cuando tienes un paciente con 30 de frecuencia cardíaca, ya está viendo la luz, con atropina empieza a subir la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por eso en algún momento van a correr a buscar una ampolla de atropina para poder ponerla. ¿Sí? Y el otro fármaco que van a usar son los digitálicos. ¿Qué es un digitálico? Es un fármaco que se usa sobre todo para trastornos de la frecuencia, sobre todo cuando son arritmias, taquiarritmias. ¿Por qué? Porque el digitálico bloquea aquí. Bloquea las bombas. Y al bloquear las bombas va a generar disminución también de la frecuencia cardíaca. Y eso lo vamos a ver en el corazón de la rana. Lo que no vamos a ver es esto, por eso se los hice primero la introducción y ahora recién lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas?